Este es el delicioso Dodge Charger de Dennis Guilder que aparece en Christine de Auto World. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Este es el primer vídeo de coches de cine secundarios del canal y qué mejor manera de hacerlo que debutando con el flamante Dodge Charger de 1968 de Dennis Guilder, el mejor amigo de Arnie en el filme de Christine. Así que ha sacado la antiguaya esta noche. Cuidado con lo que dices de mi coche. Es muy sensible. Que ya hemos analizado con el malvado Fury que asoma por aquí. Así que tendremos que portarnos bien si no queremos que se enfade y veamos esta completísima presentación de Auto World. La caja tiene unos años, pero está en bastante buen estado de conservación, con el título del filme, el nombre del dueño, el año, la marca y el modelo del coche, junto a la etiqueta que nos indica que es una réplica para adultos y que se trata de una pieza de metal a escala 1:18. ¡Perfecto! Por último, vemos aparte de la propia marca y el logotipo del fabricante, varias imágenes del filme en las que aparece este Charger y el Plymouth poseído, y que se extiende hasta la parte superior con de nuevo varios elementos repetidos que ya hemos visto. Y la línea de Auto World a la que pertenece esta réplica, al igual que el Fury de Arnie. En este lateral vemos otra vez los datos que aparecen en las otras caras y una imagen del Plymouth ardiendo delimitando la parte inferior de la ventana, como la S de Christine que sobresale, al igual que el otro lateral, con una forma distinta y el mensaje de Dennis que le deja a Arnie en el filme. Fijaros que hasta ahora podemos ver el modelo en todas las caras, incluida la parte inferior, dejando ver los bajos, siendo el mismo formato que Christine, junto a más imágenes de la película y la información pertinente que nos ofrece este fabricante. La única cara cerrada sin ventana es la trasera, estando repleta de información como este texto a modo de introducción o algunos de los tips que constituyen esta réplica a escala de este precioso Muscle Car. Pero no todos. Así que vamos a sacarlo del plástico con el que viene presentado para verlos, porque sufre roces aunque incluye estos plásticos finos para protegerlo mejor, con la misma temática del filme en el interior de la caja y el Plymouth ardiendo justo en medio. Así que veamos las medidas de esta preciosidad siendo correctas respecto al coche real, estando reducido 18 veces su tamaño real, con un peso que confirma sin duda alguna que se trata de una réplica de metal, como ya hemos visto que nos indica Auto World en su caja. Y aunque tengamos otras opciones con licencia oficial del mismo Charger de la película a escala 1:43, como el del fabricante Gridlight con su réplica sellada de metal, hay otra reproducción de nuevo en metal con algún elemento practicable que veremos al final del vídeo a otra escala. Y es que realmente hay pocos datos del Charger utilizado en la película. ¡Despacio! Pero sí un par de curiosidades, como que se utilizó una sola unidad durante el filme, a diferencia de las más de 20 que se necesitaron para Christine, y a día de hoy su paradero es incierto, ya que algunos creen que se quemó accidentalmente en un taller y otros rumores apuntan a que se perdió en el mercado de segunda mano. Sea como sea, que sepáis que en el libro original de Stephen King, Dennis no conduce un Charger, sino un Plymouth Duster de 1975. No me gusta un pelo. A mí tampoco, Dennis. Por eso vamos a ver este ejemplar a 1:18, que es espectacular. ¿Qué te pasa con ese coche? Pues que me encanta, así que dentro análisis de MQM. Como siempre, empezaremos por la pintura y dado los años que tiene, está en bastante buen estado excepto en algunos pequeños puntos y un poco de piel de naranja en estos otros. Pero su aplicación y este tono azul... Me gusta. Ya somos dos, así que fijaros en este precioso frontal con sus faros secundarios con doble función en el real, ya que son las luces de posición y de intermitencia a su vez, siendo piezas aparte pintadas en cromado y plata, pero curiosamente sin tulipa. Aún así, están bastante bien logrados. El paragolpes cromado con sus remaches en relieve está muy conseguido, siendo la misma pieza aparte que la matrícula de California, con sus números correspondientes en amarillo, al igual que en el filme, y su fondo en morado, que me encanta.
Dado que el Charger que se utilizó en el largometraje era la versión básica, es correcto que veamos el mismo ribete que rodea la parrilla muy bien simulada en la réplica, con el logotipo que corresponde a esta versión básica y no el mítico acabado RT más conocido. Aunque en la película no se logra apreciar con claridad, este es el logotipo que aparece en el filme, siendo el mismo que está reproducido en la réplica, así que doble punto para Autobot. Y digo doble punto porque uno de los tips que más me ha gustado son los dos faros escamoteables que dejan ver los preciosos bifaros muy bien reproducidos, con la única objeción que hay que girarlos manualmente y de forma individual sin que haya ningún sistema con el que se puedan abrir y esconder al mismo tiempo y así evitar que se desgaste la pieza en los puntos donde presionamos para realizar el escamoteo. Así que hay que hacerlo con cuidado para no dañarlos y que Christine o Arnie no se enfurezcan. Y es que a diferencia de los coches modernos que usan motores eléctricos, este Dodge del 68 utiliza el vacío generado por el propio motor para mover unos actuadores conectados a unas varillas hacia los faros que hacen rotar las tapas hacia abajo. Y es por eso que aparece un fallo recurrente cuando el motor tiene una fuga de vacío o el coche está parado mucho tiempo, que es cuando empiezan a caerse las tapas o tienden a quedarse a medio abrir. Así que fijaros que tanto la rejilla simulada en relieve y pintura negra, como los limpiaparabrisas en plata y no en cromado, ambos como piezas aparte cada uno, están reproducidos y bastante bien conseguidos en su forma, al igual que en la película. Pero si pasamos a los laterales, vemos de las pocas piezas en las que he echado en falta más realismo: las dos luces de custodia, ya que en vez de ser piezas aparte mejor trabajadas, están simplemente pintadas en la carrocería, aunque del color que toca cada una, y el ribete definido en plata y no en cromado como debería ser. Sin embargo, sí que vemos el único retrovisor que aparece en el filme en cromado y como pieza aparte de plástico, pero sin lámina efecto espejo, ya que el propio plástico ya produce ese efecto, aunque viéndose demasiado en mi opinión, la línea del molde en la parte posterior del mismo. ¿Cómo lo veis? En cambio, las manetas de las puertas y su cerradura en ambos laterales están muy bien definidas, de nuevo en cromado y como piezas aparte y relieves, transmitiendo el mismo realismo como vemos en esta escena en primer plano. Deciros que no solo tenemos las propias líneas del precioso diseño del coche en las puertas, sino que están presentes todos los ribetes correspondientes en cromado y plata, junto a detalles como los ejes que permiten pivotar los dos cristales de custodia de las ventanas delanteras, o los seguros de ambas puertas perfectamente reproducidos en cromado que me encantan. Pero eso no es todo, ya que en el lateral derecho tenemos el detallado y chulísimo logotipo de Chrysler en formato calcomanía en la parte inferior. Y esta antena realmente lograda que incorpora el Charger de la película como debe ser, compuesta por una base de plástico y una varilla de metal ligeramente más corta que en el filme, siendo fija, aportando un realismo sublime, así que punto para Autobot. Así me gusta. Por último, tenemos el logrado tapón de gasolina en el lateral que toca, reproducido como pieza aparte en cromado y detalles negros, siendo el que corresponde a esta versión básica del Charger, con una pequeña pestaña central para poder girarlo con los dedos, aunque en la película se intuye, pero no podemos asegurarlo al 100%, dado que tampoco tenemos datos que lo confirmen. Decidme en los comentarios si lo sabéis. Así que antes de pasar a la parte trasera, solo matizar que el techo pintado en negro mate se asemeja bastante al real, aunque se podría haber incorporado algo de textura como el de verdad, y no con este acabado completamente liso que deja un poco que desear para conseguir un vinyl top como se merece este Charger. ¿Qué opináis? Un último detalle son los logotipos en la parte inferior de los montantes traseros que no aparecen ni en el filme ni en la réplica, siendo un componente que no traían de fábrica algunas versiones del Charger, como esta básica que hoy nos ocupa, siendo correcto que no estén en ambos casos. También me di cuenta que la única escena en la que aparece la parte trasera de este precioso Muscle Car es insuficiente para ver de manera nítida todos sus detalles, pero se pueden intuir casi todos, excepto la cerradura del maletero que incorporaba este modelo, simulada en la réplica con pintura y relieve, junto al logotipo del Charger y el anagrama que corresponde a su versión, pintado en el centro. Los bonitos pilotos traseros la verdad que me gustan, aunque curiosamente estén reproducidos en relieve y pintura roja sin tulipas, excepto la luz central de marcha atrás situada en medio, siendo una pieza de plástico aparte que me encanta, estando muy bien definida. Así que lo único a destacar
Aparte del paragolpes y sus remaches en relieve junto a la matrícula que corresponde perfectamente simulada con sus números y colores, y estas líneas de los paneles de la carrocería delimitadas con bajos relieves al igual que en la parte delantera, son las dos salidas del escape que de nuevo me gustan mucho en la réplica, pero diría que las que aparecen en el filme son las correspondientes a su versión básica con la cola del escape curvada hacia abajo y no este precioso acabado recto en cromado, aunque lo prefiera. ¿Qué os parece? Así que veamos los elementos practicables, empezando desde el logrado interior del maletero, con el que tampoco se interactúa ni se ve en el filme, pero nosotros sí que podemos acceder y ver desde el tubo de gasolina y el gato como piezas aparte en plata, hasta la lámina de plástico con este diseño que recubre toda la base del maletero, y la rueda de repuesto de chapa con neumático de goma real y su sistema de fijación reproducido y pintado en plata justo encima, aportando al conjunto un realismo la verdad que muy logrado. Hasta vemos la cerradura interna reproducida en relieve y pintada en plata. ¡Brutal! Y es que aparte del interior de la tapa del maletero, vemos en relieve el propio diseño interno con las instrucciones de uso y advertencias en formato pegatina, estando muy trabajada y que de nuevo me sorprende este nivel de detalle. Punto de nuevo para Autoworld. Abre y cierra perfectamente con unas franquicias perfectas y se aguantan varios puntos sin problema. Así que pasemos de nuevo a la parte delantera, en la que no se han dejado nada en este capó con sus líneas y sus respiraderos simulados en relieve y pintados en negro, junto a estos pequeños intermitentes de repetición pintados en naranja y que no vemos durante la película, así que valoro mucho que se hayan detallado de todas formas. Y no es lo único, porque también podemos levantarlo y deleitarnos con este trabajadísimo V8, aunque de nuevo no podemos saber si es el que corresponde en la réplica porque ni aparece en ninguna escena ni escuchamos el ruido original en algunas de las tomas, ya que de manera ampliamente aceptada pero no certificada de forma exhaustiva, se utilizaron varios sonidos de otros muscle cars, entre ellos el de un Ford Mustang de 1970 con motor 428 Cobra Jet, y así dar un aspecto más agresivo y potente en la película. Aún así, está repleto de componentes pintados como la batería, el bloque en azul celeste y sus tapas en cromado, el filtro de aire, el depósito del limpio en blanco y varios componentes en plata, incluida la cerradura inferior y superior del capó, junto a su diseño en la parte interna como en el maletero, y esta franja pintada en negro mate. Aunque no tengo claro de si se trata de un Mopar 383, pero sí que puedo corroborar que todo el cableado es de plástico flexible aportando un realismo que me encanta, y que el chulísimo sistema de bisagras con resortes del capó también está reproducido al completo, siendo totalmente operativo, idéntico al del real. ¿En serio? Esto nos proporciona un aguante en cualquier punto sin problema y un cierre perfecto con unas franquicias excelentes, así que el conjunto, deciros que simplemente lo encuentro espectacular. Así que vamos con el primer tip que no me ha gustado del habitáculo: la ausencia de cristales laterales de las puertas y los traseros de custodia, con un interior expuesto al polvo en todo momento. Sin embargo, esto supone que podemos ver mejor el resto de componentes estando muy logrados, empezando por las puertas y su interesante sistema de cierre, ya que disponemos de una placa metálica con una ranura en el perfil de la puerta y este pequeño pivote que flexa ligeramente hacia adentro hasta que se encaja en la ranura consiguiendo una especie de seguro para que no se abra ni por asomo. La verdad que lo encuentro muy eficiente y aunque se rompiera la pestaña o deje de actuar como en la puerta del copiloto, no hay que sufrir porque podemos dejar las puertas en cualquier posición sin miedo a que se cierre de golpe, ya que no incorpora ningún dispositivo como otros modelos que hemos visto en el canal, como el Mini de Mr. Bean, evitando cierres indeseados con saldos de pintura. Así que excepto el ligero juego que tienen hacia arriba y hacia abajo, el resto de tips, incluidos los paneles interiores de las puertas, me gustan mucho. Opino que están muy trabajados con todos sus detalles en relieves y como piezas aparte de plástico rígido, en negro y cromado, junto al logotipo en ambas, con su diseño y todos los detalles en cada panel.
Así que fijaros que los embellecedores de plástico como piezas aparte en ambos montantes inferiores de las puertas en cromado sobresalen ligeramente, pero no interfieren en su cierre y están presentes en la réplica. Así que fijaros en los logradísimos cinturones en tela real y sus hebillas en plástico perfectamente reproducidas, con uno de los extremos pegados en los asientos, al igual que en la parte trasera, siendo de plástico negro con un tacto gomoso y una textura agradable, que podemos reclinar hacia adelante para acceder a la parte trasera como en el real, en la que también vemos todos los detalles incluidos en cromado y como piezas aparte, como la manivela de la ventana o el reposabrazos, junto a un suelo enmoquetado por completo en color negro y sus alfombras o zonas para poner los pies reproducidas en otro material de plástico flexible que sinceramente me encantan. Otro puntazo para Autoworld. No nos dejamos los pedales como piezas aparte en plata y negro muy logrados, el panel del cambio en cromado y el pomo en marrón simulando el efecto madera, al igual que el volante Mopar de alto rendimiento de Dodge que vemos en la réplica, siendo más deportivo que el que montaba de origen más básico en plástico negro y que de nuevo tampoco me queda claro cuál es en el filme. Sin embargo, se aprecian perfectamente los tres brazos pintados en plata, simulando el metal y el logotipo en su centro, con el que Dennis toca la bocina en más de una ocasión en el filme. ¿Nos lo demuestras, Dennis? Sí, hombre, sí. Así que como apenas se ve el interior del Charger en todo el filme, Autoworld nos ha deleitado con todo el panel de instrumentos realizado con relieves, pintura, texturas y láminas de plástico simulando los contadores, la botonera, la radio o el efecto del embellecedor del panel que me encanta para que lo disfrutemos a escala 1:18. Pero eso no es todo. Si nos vamos al lado del copiloto, atención porque tenemos esta guantera practicable con un acabado interior sin trabajar en plástico que no me esperaba para nada. La verdad que la encuentro una chulada. Punto de nuevo para Autoworld. Pasa lo mismo con el techo, que no lo vemos en el filme, pero por suerte sí que podemos apreciarlo en la réplica con un nivel de detalle muy bueno, excepto estos dos remaches visibles del panel del techo, con la luz central en relieve pintada en blanco y plata, y unos parasoles como piezas aparte cada uno, con los que podemos interactuar ligeramente, aunque no me atrevo a bajarlos del todo. Junto al retrovisor como pieza aparte y su lámina a efecto espejo, del que solo vemos en el filme la parte posterior. Así que como dice Arnie, y que también comparto, No hay nada más fantástico que estar al volante de tu propio coche. Es lo más grande del mundo. pasemos a la dirección practicable conectada al volante, con el que podemos dirigir y orientar las ruedas en el punto que queramos realizando el ángulo deseado. Para que luzcan perfectamente, estos neumáticos de goma real Delta Road Max iguales que los de la película, con su banda de rodadura en relieve y que a mi juicio son preciosos, ya que visten nada más y nada menos que las llantas en cromado Kragart de la réplica, siendo exactamente las mismas que aparecen en el filme, apreciándose claramente el precioso logotipo serigrafiado en las cuatro, con los tornillos definidos en relieve y un disco negro de fondo con ondulaciones, aunque sin válvulas del aire reproducidas y que he echado en falta. Eso sí, con un tip que hace mucho tiempo que no vemos en el canal. Anda. ¿Aquí bien? Un sistema de suspensión operativo en las cuatro ruedas. Me encanta. Es 100% independiente en las dos ruedas delanteras con un muelle y parcialmente solidario en las traseras, accionándose parte de los componentes como las ballestas y la torsión del diferencial, consiguiendo otro merecido punto positivo para Autoworld por haberlo incorporado. Y aunque es una lástima que este chasis de plástico esté medio pintar en azul, dando un efecto de inacabado, está realmente detallado. Fijaros en el vano motor y sus componentes como el motor de arranque con el cableado, o las líneas del escape junto al depósito de combustible. Pero la guinda del pastel es este eje de transmisión totalmente operativo que se acciona como en el real, transmitiendo el movimiento a las dos ruedas traseras y que podemos cambiar el sentido hacia ambos lados estando conectado.
La verdad que me parece realmente un detallazo increíble. Punto de nuevo para Autowall. Así que estos son los datos que nos indica este fabricante perteneciendo a la línea más premium de la marca con su logotipo, aunque no veamos ninguna información referente al coche, como el año, el modelo o la versión, ni tampoco que forme parte de una edición limitada numerada. Así que habrá que ponerlo en la lista de la valoración final de MQM con todos los principales pros y contras, y creo que con la nota más alta hasta la fecha puesta en el canal, aunque hay que tener en cuenta que no tiene complementos extra como por ejemplo el DeLorean de Back to the Future o modificaciones adicionales como el Chevrolet Nova de Death Proof. Así que la puntuación final de MQM es de un merecido 9,5 a la espera de vuestros comentarios y al precio de reventa con el que se mueve este ejemplar de película en la fecha consultada de esta marca a esta escala. Así que toca sopesarlo y ver si vale más la pena adquirir la réplica no abrible a escala 1.43 de Greenlight que hemos mencionado al principio, o atención, esta otra a escala 1.64 del mismo fabricante, con esta presentación en un blister de plástico que recubre toda la tarjeta y que vamos a abrir de inmediato con mucho cuidado para decidirnos. Basta con abrir la parte inferior para que salga y así cortamos el mínimo trozo posible. ¡Vamos a ello! Empezaremos sin más dilación por el morro y sus faros escondidos con toda la parrilla al completo, el paragolpes pintado en plata, al igual que las luces inferiores, pero esta vez en naranja y no en plata como sería más apropiado. También vemos la matrícula con sus colores y números correspondientes que me encanta, y unas luces de custodia laterales pintadas sin relieve en el color que toca cada una, con la maneta y su cerradura en relieve pintadas en plata, pero sin el único retrovisor izquierdo reproducido. Una curiosidad es que este Charger a 1.64 tiene los ribetes pintados en plata simulando las molduras con las que salía de fábrica este modelo, siendo fiel al coche real, pero no siéndolo respecto al Charger de la película, ya que como vemos en las escenas no los incorpora, siendo en este sentido más fiel respecto al filme, la réplica a escala 1.18 estando ausentes. Sin embargo, vemos el tapón de gasolina en plata y relieve, y un techo en negro liso como toca, los limpiaparabrisas en plata y relieve, junto a la rejilla superior del capó, simulada con un bajo relieve, siendo todo componentes bastante bien trabajados. Si pasamos a la parte trasera, está el logotipo perfectamente visible en el centro hasta con su cerradura, y unos pilotos traseros en relieve y pintados en rojo que no me desagradan, junto al paragolpes de nuevo en plata y la chulísima matrícula correspondiente como la delantera. Me encanta. Lo único a destacar es el doble tubo de escape, en el que he echado en falta un mejor acabado, estando poco trabajado, a diferencia de las ruedas con el neumático Delta Road Max en goma real y sus preciosas llantas Kragar, aportando un realismo sublime. Y no es lo único, porque también podemos disfrutar del único elemento practicable con este capó abrible para ver de nuevo este precioso motor V8, pero esta vez a 1.64. Así que lo último a tener en cuenta es que al igual que el Dodge Charger de Dennis a 1.18, este ejemplar de Greenlight tiene un habitáculo abierto al acecho del polvo permanentemente, del que podemos disfrutar estando bastante bien detallado, aunque esté reproducido todo el conjunto en plástico negro. Así que estos son los datos que nos indica Greenlight sobre un chasis de metal remachado a la carrocería, con este precio al que lo conseguí en la reventa, siendo al menos durante el tiempo que lo busqué bastante elevado, aunque van saliendo unidades de vez en cuando a mejor precio, así que estaros alerta. Al igual que el protagonista y dueño del próximo modelo y el filme en el que aparece, ya que veremos su mejor réplica a escala 1.18 hasta la fecha, habrá una edición especial a otra escala y veremos todos sus tips y curiosidades, siendo este filme de 1968 el motivo de que John Carpenter eligiera el Charger del mismo año para Dennis Guilder en Christine, años antes en este filme que veremos en el próximo vídeo. Así que no doy más pistas, darle al like a la campanita y suscribíos para no perderoslo. Eso haré.
Pero recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis aquí, en MQM.